En un mundo donde el crimen a menudo se romantiza, Richard Kuklinski se presenta como la encarnación del mal absoluto, un asesino a sueldo cuya frialdad y desprecio por la vida humana lo convirtieron en una leyenda temida dentro y fuera de la mafia. Afirmando haber eliminado a cientos de las formas más horribles, su historia se convierte en un enigma. ¿Es un mentiroso empedernido o realmente uno de los más atroces asesinos en serie de la historia? Ahora, la retorcida historia de Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en el departamento de su familia en la cuarta calle de Jersey City, Nueva Jersey. Sin duda, nació en un contexto realmente difícil. Para ese momento, Nueva Jersey, al igual que gran parte de Estados Unidos, se sumergía en las turbulencias económicas de la Gran Depresión. Dentro de este caos, Richard era el segundo de 4 hijos de Stanley Kuklinski, un inmigrante polaco, y de Anna Cecilia McNally, una primera generación de irlandeses americanos nacida en Harsimus. Desde temprana edad, Richard fue testigo de un entorno familiar brutal. Stanley, un alcohólico violento, arremetía regularmente contra su esposa y sus hijos. En 1940, los golpes de Stanley causaron la muerte de Florian, el hermano mayor de Richard, de solo 7 años. Los padres ocultaron la verdadera causa de la muerte, alegando que el niño se había caído por unas escaleras. La violencia y el abandono por parte de su padre se convirtieron en la norma y sus regresos esporádicos, siempre borracho, solían terminar en más palizas para el joven Richard. La crueldad no se limitaba a su padre. Anna, a su vez, era conocida por su abuso físico. Usaba mangos de escobas y otros objetos del hogar para golpear a Richard, rompiendo incluso los mangos sobre su cuerpo durante los ataques. Richard fue criado en la Iglesia Católica Romana y sirvió como monaguillo. Más tarde, Kuklinski rechazaría el catolicismo, describiendo a su madre como un cáncer que destruyó todo lo que tocó, pero también solía ser molestado por sus compañeros de clase y sus vecinos. Ocasionalmente, para demostrarle a los demás y a sí mismo una actitud temeraria, el pequeño delincuente mutiló gatos y perros para sentirse más poderoso. Se retiró de la escuela en el 8º grado. En 1948 apenas tenía 13 años, una edad en la que la mayoría de los niños aún sueñan con héroes y aventuras. Pero para Richard, el mundo ya era un lugar de violencia, donde la venganza se escribía con sangre. Durante años, Charlie Lane, líder de una pandilla de barrio, había sido su tormento constante. Pero ese año, la paciencia de Richard se agotó. Tomó una estaca de madera y, con una furia contenida durante demasiado tiempo, golpeó a Charlie hasta que el niño dejó de moverse. No satisfecho con la simple muerte, decidió asegurar su anonimato. Le cortó los dedos con un hacha y le arrancó los dientes con unos alicates, dejando un cadáver irreconocible. La lección fue clara para él y así lo confesó en una entrevista. Era mejor dar que recibir, decía sin aspavientos. Para principios de la década de los 50, Kuklinski tuvo sus primeros contactos con la mafia. Durante aquellos años, acumuló deudas con Roy DeMeo, un mafioso temido por su brutalidad. Cuando DeMeo envió a sus hombres a darle una lección, Richard no ofreció resistencia. Recibió cada golpe con una calma inquietante, una aceptación que perturbó a sus atacantes. Al enterarse, DeMeo, en lugar de acabar con él, decidió que alguien tan frío merecía un lugar en su organización, contratándolo como socio solo después de que pagara su deuda, claro. A medida que crecía, Richard se convirtió en un tiburón de la piscina, ganándose la vida con apuestas y amedrentando a quienes se cruzaban en su camino. Comenzó a viajar de manera recurrente desde Nueva Jersey hasta la ciudad de Nueva York, rondando el Upper West Side de Manhattan en busca de víctimas. Allí, su nombre se convirtió en sinónimo de terror. Mataba a cualquiera que le provocara, que lo mirara de la manera incorrecta o simplemente existiera en su mundo sin permiso.
Usaba armas, cuchillos, sus propios puños, lo que tuviera a mano, pero había una regla, una sola: nunca tocaba a las mujeres. Para él, era un código en medio del caos. Los cuerpos que dejaba atrás a menudo terminaban en el río Hudson. Otras veces, simplemente los abandonaba donde caían, como advertencias silenciosas para el resto. Años después, su método preferido para extinguir vidas era un rocío de cianuro, rápido, discreto, efectivo. Otros días se decantaba por una ballesta, un picahielos o incluso un juguete con control remoto al que le añadía una bomba. Una vez recordó cuando decidió jugar con el destino de otro ser humano. El hombre, sabiendo lo que venía, suplicaba y rezaba, aferrándose a una última esperanza divina. En su cruel ironía, le concedió 30 minutos para rezar y ver si Dios intervenía. El tiempo pasó lentamente, cada segundo más insoportable que el anterior. Según sus propias palabras, Dios nunca apareció y nunca cambió las circunstancias. Eso fue todo. No fue muy agradable. No debería haberlo hecho de esa manera. Ese día, por un breve instante, sintió una punzada de remordimiento. Richard se casó en 1955 con Linda, una mujer 9 años mayor que él. Juntos tuvieron 2 hijos, Richard Jr. y David. Nuestro lúgubre protagonista trabajaba para una compañía de transporte cuando conoció a Barbara Pedrici, una secretaria del mismo lugar. Tras su divorcio con Linda, se casó con Barbara en septiembre de 1961. Con la secretaria tuvo 2 hijas, Merrick y Christine, y un hijo, Dwayne. Los Kuklinski vivían una vida de ensueño suburbano. Los niños, vestidos con uniformes impecables, iban a escuelas privadas, mientras Richard organizaba barbacoas en su patio trasero, justo al lado de la piscina. Las vacaciones en Disneylandia eran casi una tradición. Cada domingo, Richard, el devoto acomodador, asistía puntualmente a misa sin falta. Mientras vivían en Dumont, Nueva Jersey, sus vecinos y familiares desconocían su vida criminal. En lugar de eso, creían que era un exitoso hombre de negocios. Bárbara lo describía como un distribuidor mayorista y decía que tenía un contador. A pesar de sospechar que parte de sus ingresos provenía de actividades ilegales, debido a su estilo de vida y las grandes sumas de dinero en efectivo que poseía, nunca cuestionó directamente a Richard. Mantenía una filosofía de no preguntar sobre su vida empresarial o sus asociados. Cuando su marido salía de casa en medio de la noche, Bárbara nunca preguntaba a dónde iba. Lo cierto es que, puertas adentro, ella tenía un esposo temperamental, llamémoslo así. Vivía con la constante oscilación entre 2 versiones de su esposo. Había un Richie bueno y un Richie malo. El primero era el proveedor diligente, el padre cariñoso y el esposo amoroso que disfrutaba del tiempo con su familia. Bárbara recordaba cómo, cuando Merrick se puso gravemente enferma poco después de nacer, Richard pasaba noches en vela cuidándola, mostrando una dedicación que contrastaba con la brutalidad que estaba por venir. Luego aparecía el Richie malo, un rostro de su personalidad que emergía de manera impredecible, a veces un día tras otro, otras veces desapareciendo por meses. Durante estos episodios, su ira desmedida lo llevaba a destrozar muebles y a ejercer una violencia aterradora sobre su familia. Era físicamente abusivo con ella. La golpeó tan severamente que le rompió la nariz en 3 ocasiones y una vez intentó atropellarla con su coche. Este abuso también tuvo consecuencias devastadoras para Bárbara, causándole varios abortos espontáneos. A pesar de su crueldad, Bárbara afirmaba que Richard nunca tocó a los niños, pues ella lo había amenazado con matarlos si lo hacía. Sin embargo, el abuso emocional hacia sus hijos era incesante. Merrick recordaba cómo, una vez, su padre mató a su perro frente a ella como castigo por llegar tarde a casa. Sin embargo, a mediados de la década de 1960, un treintón, Richard Kuklinski, se hallaba inmerso en un mundo de sombras en un laboratorio de cine en Manhattan. Aprovechando su acceso a copias maestras de filmes populares, comenzó a hacer copias piratas de películas animadas de la famosa compañía Disney, que luego vendía en el mercado negro.
Este negocio de la falsificación pronto se expandió a un terreno más oscuro, el de películas para adultos. Descubrió que había una demanda lucrativa para este tipo de películas y convirtió la distribución de estos contenidos en una fuente regular de ingresos. Su incursión en esta industria le permitió tejer conexiones con miembros de la familia criminal Gambino, incluido el antes mencionado Roy DeMeo, una figura prominente en el submundo del crimen organizado. Estas relaciones le abrieron puertas en el mundo del crimen, donde sus habilidades se volvieron cada vez más valiosas. En una ocasión, fue arrestado por un cheque sin fondos, el único cargo criminal que enfrentó antes de ser atrapado por sus crímenes de asesinato. Fue fotografiado y sus huellas digitales fueron tomadas, pero las acusaciones se retiraron cuando accedió a devolver el dinero. Gracias a sus fechorías, se consolidó como un hombre de confianza de la familia Gambino. Con una estatura monstruosa, 1,96 m y un peso de casi 140 kilos, Richard era un gigante temido por todos. Su presencia sola bastaba para infundir miedo, pero su habilidad para ejecutar las órdenes más despiadadas lo convirtió en un ejecutor de primera clase. Un día, Roy DeMeo decidió poner a prueba la eficiencia de Kuklinski. Sin aviso previo, Roy seleccionó a un hombre al azar mientras paseaba a su perro por la calle. El brutal asesino, con su mirada implacable y su corazón endurecido por años de brutalidad, no dudó en cumplir la orden. Se acercó al hombre, que disfrutaba de una tranquila caminata, y le disparó en la nuca sin previo aviso. El hombre cayó al suelo. El perro lamió su cara inerte, ajeno al horror que acababa de suceder. A partir de ese momento, Richard se convirtió en el ejecutor favorito de Roy DeMeo. La familia Gambino sabía que podía confiar en él para eliminar a cualquier traidor o amenaza, sin importar cuán alto o bajo estuviera en la escala social. El tráfico de películas para adultos y las drogas no solo le proporcionó una red de contactos en el crimen, sino que también lo puso en contacto con varias de sus futuras víctimas. Kuklinski también dirigió un grupo de robo que incluía a Gary Smith, Barbara Depner, Daniel Depner y Percy House. Durante la década de 1980 sucedieron la mayoría de sus asesinatos más conocidos. El 30 de enero de 1980, George Maliban, un hombre de 42 años que nunca imaginó lo que el destino le deparaba, se dirigió a una reunión en la que esperaba cerrar un trato de lo más común: la venta de unas cintas de video. Con $27,000 en efectivo, pensaba que aquel negocio sería rápido y lucrativo. Pero el destino tenía otros planes. Lo que Maliban no sabía era que el hombre con quien se reuniría no era alguien común, sino un individuo que escondía un oscuro secreto. La reunión comenzó como cualquier otra, pero algo cambió en el aire. Un mal presentimiento se adueñó del ambiente, una tensión palpable que solo Richard parecía controlar. Con la tranquilidad que solo un depredador puede tener, Kuklinski sacó un arma y disparó a Maliban 5 veces, como si estuviera resolviendo un problema de negocios. No hubo remordimientos, no hubo dudas, solo la ejecución de un plan que para él ya era tan rutinario como respirar. El cuerpo sin vida de Maliban yacía en el suelo, pero para Richard la tarea no estaba completa. Tenía que deshacerse de la evidencia y lo hizo de la manera más meticulosa posible. Se dirigió a un lugar donde pocos se atreverían a entrar, una planta química en Jersey City, y allí encontró un barril de 55 galones que sería el ataúd de Maliban. Pero había un pequeño inconveniente: el cuerpo no cabía. El despiadado asesino, con la frialdad que lo caracterizaba, cortó los tendones de las piernas de Maliban, plegándolas hasta que encajaron en el recipiente. Lo cerró, dejando el barril en ese lugar industrial, como si fuera un desecho industrial más. El 5 de febrero, una semana después, el barril fue encontrado. El hedor de la muerte se había impregnado en el aire, y cuando las autoridades abrieron ese contenedor de acero, la verdad salió a la luz. El cadáver de Maliban, desfigurado y mutilado, era una muestra macabra del destino que le había tocado vivir. Su hermano, al enterarse de la desaparición,
no tardó en señalar a Kuklinski, el hombre que había visto por última vez a George con vida. Pero para él, aquello no fue más que otro día en la oficina. Al ser confrontado por las autoridades, su confesión fue tan fría como su crimen. Fue por negocios, dijo, como si con esas palabras pudiera justificar la brutalidad de su acto. Por otra parte, Paul Hoffman, un farmacéutico de 51 años, pensaba que había encontrado la oportunidad de su vida. El 29 de abril de 1982, con $25.000 en el bolsillo, salió decidido a cerrar el trato que le aseguraría ganancias considerables. Había escuchado de un hombre que podría proveerle un medicamento para las úlceras pépticas, a un precio que le haría ganar mucho dinero. Ese hombre, de apellido Kuklinski, era alguien que Hoffman definitivamente debería haber evitado, pero la codicia, como suele suceder, nubló su juicio. Richard lo atrajo a un garaje alquilado con la promesa de la mercancía, un lugar apartado, discreto, donde los negocios sucios podían llevarse a cabo sin interrupciones. Todo estaba listo para el intercambio. Sin embargo, en cuanto Hoffman llegó, las cosas tomaron un giro que jamás habría imaginado. Richard, con la intención de acabar rápidamente con la vida del farmacéutico, intentó dispararle, pero el arma se atascó en el momento crucial. El hombre de hielo no se inmutó ante este contratiempo. Sin mostrar la menor señal de frustración, tomó una palanca de hierro y con una calma aterradora comenzó a golpear a Hoffman hasta que su cuerpo quedó inerte en el suelo del garaje. No fue un acto de rabia, sino de fría eficiencia. Hoffman, un hombre que había salido en busca de fortuna, encontró en su lugar una muerte brutal e impensable. Con la misma calma, colocó el cuerpo de Hoffman en un barril de 55 galones y lo dejó fuera de un motel en Little Ferry, Nueva Jersey. La lista de crímenes de Richard no acaba con Hoffman. Gary Smith, un miembro de la banda de ladrones dirigida por él, había empezado a mostrar signos de querer dejar atrás su vida delictiva. Era diciembre de 1982. Y para Kuklinski, cualquier indicio de traición debía ser silenciado con rapidez y precisión. Así que, con su acostumbrada frialdad, decidió que Gary Smith no disfrutaría de las festividades. Richard, en su mente calculadora, optó por un método que, si funcionaba según lo planeado, sería indetectable. Invitó a Smith a comer una hamburguesa, un gesto amistoso, casi fraternal, que escondía una letal intención. La carne estaba aderezada con cianuro, un veneno que, en teoría, debía acabar con Smith de manera rápida y silenciosa. Pero la vida, caprichosa como es, decidió no darle a Kuklinski la satisfacción de una muerte limpia. El cianuro fue lento, demasiado lento. Smith no mostraba señales de que el final estaba cerca. En lugar de esperar, decidió no arriesgarse más. Llamó a Daniel Debner, otro miembro de su banda y alguien en quien confiaba para estos menesteres. Este último no necesitaba muchas instrucciones. Tomó el cable de una lámpara y, sin titubear, lo envolvió alrededor del cuello de Smith. El estrangulamiento fue el paso final en un asesinato que, si el cianuro hubiera actuado como debía, habría pasado como una sobredosis o algún accidente trivial. Pero no. La marca del cable en el cuello de Smith dejaría una evidencia imposible de ignorar para cualquier investigador. Con Smith muerto, el par de bandidos se enfrentaron a la incómoda tarea de deshacerse del cuerpo. Barbara Debner, que debía proporcionar un coche para mover el cadáver, no apareció, dejando a los dos hombres con un problema bastante visible y apestoso. Sin muchas opciones, decidieron esconder el cuerpo de Smith entre el colchón y la base de la cama en la habitación de motel que habían alquilado. Fue una solución improvisada, casi desesperada, pero servía para ganar tiempo, o al menos eso pensaron. Durante los siguientes 4 días, varios huéspedes rentaron esa misma habitación. Algunos notaron el olor, un hedor acre que no podían ubicar, pero ninguno se molestó en investigar demasiado. Finalmente, el 27 de diciembre, después de que las quejas sobre el olor se volvieron constantes, el gerente del motel decidió intervenir. Al levantar el colchón, encontró el cuerpo de Smith, ya en avanzado estado de descomposición. Pero Debner
un hombre con una vida entretejida en la telaraña de crímenes organizada por nuestro infame protagonista, nunca imaginó que su destino estaba sellado desde el momento en que se convirtió en una carga. Después del asesinato de Gary Smith, la paranoia de Richard aumentó y en su mente fría y calculadora no podía permitirse dejar cabos sueltos. Así que decidió que Deppner sería el siguiente en visitar a sus anteriores víctimas. Era principios de 1983 y el asesino de ancestros polacos movió a Deppner a un apartamento en Bergenfield, Nueva Jersey, un lugar que pertenecía al prometido de su hija. Mientras el joven estaba fuera, Kuklinski usó las llaves que tenía para acceder al lugar, asegurándose de que Deppner no tuviera salida ni salvación. En aquel apartamento silencioso, la muerte comenzó a gestarse en una combinación de veneno y brutalidad. Richard, fiel a su método, optó por el cianuro, un veneno que había probado ser efectivo, aunque no siempre tan rápido como le hubiera gustado. El cianuro empezó su trabajo, pero se había hecho costumbre desde el final de Gary Smith, nada salía según lo planeado. La muerte no llegaba con la rapidez deseada y la paciencia no era una virtud de la que Richard pudiera presumir. Sin perder tiempo, se aseguró de que Deppner no saliera vivo de aquel apartamento. Lo estranguló, apagando la vida del que alguna vez fue su compañero de fechorías. Para entonces, Deppner ya estaba incapacitado, sin fuerza para luchar o resistir. No había marcas de defensa en su cuerpo, solo la brutal huella de una traición final. Después de deshacerse de la vida de Deppner, Kuklinski enfrentó un problema que cada vez se hacía más rutinario. ¿Qué hacer con el cuerpo? Envolvió el cadáver en bolsas de basura verdes como si estuviera descartando restos de una cena mal cocinada y lo arrojó en una zona boscosa en West Milford, Nueva Jersey. Allí, rodeado por la indiferencia de la naturaleza, el cuerpo se descomponía en silencio hasta que el 14 de mayo de 1983, un ciclista lo encontró. Los buitres, esos testigos mudos de la muerte, ya habían comenzado a reclamar su premio. El examen médico fue una mezcla de incógnitas y evidencias sutiles. Los signos de cianuro estaban allí, marcados por manchas rosadas en la piel, pero no había una causa clara de muerte. El cuerpo, a medio comer por los carroñeros, no dejaba más pistas que un estómago lleno de comida mal cocinada, sugiriendo que la última cena de Deppner fue hecha en casa. Lo irónico es que, a pesar de todo el esfuerzo por ocultar el crimen, el cadáver fue encontrado a solo 5 kilómetros de un rancho donde la familia Kuklinski solía montar a caballo. Pero a Richard no le bastó con tantas víctimas. Louis Masgay, un hombre de 50 años, pensó que el 1 de julio de 1981 sería un día de negocios como cualquier otro. Se había preparado para una transacción sencilla, aunque cuantiosa, en la que $95,000 cambiarían de manos a cambio de un lote de cintas de video. El punto de encuentro era un restaurante en Nueva Jersey, un lugar donde los tratos se cerraban con apretón de manos y promesas vacías. Pero ese día, la última promesa que recibió Masgay fue la de una bala, disparada por la mano firme de Richard Kuklinski. El sonido seco del disparo rompió la tranquilidad de la mañana, sellando el destino de Masgay de una manera que él nunca hubiera imaginado. Richard, con la frialdad de quien sabe lo que hace, recogió el cuerpo inerte de su víctima y lo llevó a un lugar muy especial, un congelador. Masgay no era el primer cadáver que él guardaba allí y probablemente tampoco sería el último. Durante más de un año, el cuerpo de Masgay permaneció en ese limbo helado, un macabro testimonio de la paciencia y la meticulosidad de su asesino. Pasaron 15 meses hasta que el infame protagonista de esta historia decidió que era hora de deshacerse del cuerpo. Kuklinski envolvió el cadáver en bolsas de basura como si fuera un desperdicio cualquiera y lo arrojó en un parque cercano a Closeland Mountain Road, en Orangetown, Nueva York. Era un día caluroso de septiembre de 1983 cuando un transeúnte descubrió el cuerpo. Lo que encontraron los forenses fue desconcertante. El cadáver aún tenía cristales de hielo, una rareza imposible en esas condiciones. Aquella mezcla de calor y hielo y una meticulosidad desconcertante
fue lo que finalmente llevó a los investigadores a bautizar a Richard con el apodo de El Hombre de Hielo. Un asesino había jugado con el tiempo, congelando la muerte para descongelarla a su propia conveniencia. Estos son algunos de sus crímenes confirmados más conocidos. Richard afirmaba haber asesinado a 200 personas. No obstante, vivía en un mundo donde la verdad y la ficción se entrelazaban de forma tan densa como el humo de sus cigarrillos. Kuklinski también aseguraba que había sido asesino a sueldo de la mafia, trabajando para todas las 5 familias de Nueva York y, por supuesto, para los de Cavalcante de Nueva Jersey. En su lista de hazañas, afirmaba haber sido parte del equipo que eliminó a Carmine Galante, el jefe de la familia Bonanno, en julio de 1979. Pero lo que más le gustaba contar era cómo había jugado un papel crucial en el asesinato de Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, en diciembre de 1985, bajo la orden directa de Sammy Gravano, el brazo derecho de John Gotti. Según el asesino, su tarea fue sencilla: eliminar al conductor y guardaespaldas de Castellano, Thomas Bilotti, una tarea que él, supuestamente, cumplió con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, la realidad parecía jugar en su contra. Investigadores y expertos en crimen organizado no tardaron en desmontar sus afirmaciones. Según ellos, Richard era poco más que el Forrest Gump de los asesinatos mafiosos, una figura que se insertaba en cada crimen célebre como si hubiera estado allí, siempre en la sombra, pero sin dejar rastro alguno de su existencia. Sammy Gravano, por ejemplo, admitió haber planeado la muerte de Castellano, pero ni siquiera mencionó a Kuklinski como parte del equipo de asesinos. Lo mismo ocurría con la muerte de Galante. Durante el juicio, el nombre de El Hombre de Hielo ni siquiera fue pronunciado. Algunos decían que era un mentiroso patológico, un hombre que inventaba historias para dar sentido a su vida, tal vez para convencerse a sí mismo de que era más que un simple matón. De ese modo, Richard se adjudicó los asesinatos de varios mafiosos conocidos, pero también dijo ser el asesino en otros casos menos conocidos. Uno de ellos fue Robert Pronge. En agosto de 1984, en un rincón oscuro de North Bergen, Nueva Jersey, un Mr. Softy dejó de repartir sonrisas para convertirse en el escenario de un macabro hallazgo. Dentro del camión de helados yacía el cuerpo de Robert, un hombre que alguna vez supo encontrar en el caos un método. Le habían disparado varias veces en la cabeza, un final tan brusco como el frío que alguna vez usó para ocultar sus propios crímenes. Robert, un experto en demoliciones entrenado por el ejército, había sido más que un simple sicario. Su verdadero talento residía en su capacidad de inventar formas únicas de matar, métodos que mezclaban ingenio y crueldad en partes iguales. Fue él quien, según Richard, le enseñó el arte de congelar cadáveres para ocultar el tiempo de la muerte. Nuestro protagonista, con su habilidad para manipular la verdad, afirmó que fue él quien puso fin a la vida de Robert, después de que éste sugiriera envenenar un embalse entero para eliminar a una familia. Según él, había cruzado una línea y en ese momento el maestro se convirtió en la víctima. Sin embargo, la veracidad de esta historia sigue siendo tan nebulosa como su propia vida. Muchos creen que Robert Pronge no fue más que un peón en el gran tablero de mentiras de Kuklinski, un hombre común que acabó siendo el chivo expiatorio perfecto para alimentar la leyenda del asesino implacable. Por otra parte, Roy DeMeo, como miembro de la familia criminal Gambino, su reputación no solo se basaba en su capacidad para manejar negocios sucios, sino en su método brutal para deshacerse de aquellos que se interponían en su camino. Conocido como el método Gemini, DeMeo y su equipo desmembraban cuerpos con una precisión que hacía pensar en la eficiencia de una fábrica, deshaciéndose de cualquier evidencia, dejando atrás solo rumores y miedo. En algún momento de los años 70, Kuklinski, el llamado Hombre de Hielo, cruzó su camino con DeMeo.
Richard afirmaba con orgullo que DeMeo le enseñó que el asesinato era un negocio rentable, una lección que, según él, aplicó con frialdad y distancia. Pero en el mundo de la mafia, las lealtades son tan fugaces como la vida de aquellos que caen en desgracia. El 10 de enero de 1983, el cuerpo de DeMeo fue encontrado en el maletero de su propio coche, perforado por las balas de quienes, hasta hacía poco, habían sido sus socios. Richard, en su habitual mezcla de realidad y ficción, afirmó ser el responsable, sugiriendo que DeMeo ya no era útil para nadie, ni siquiera para él. Sin embargo, las pruebas que conectan a Kuklinski con ese asesinato son tan vagas como las promesas en el submundo criminal. Al final, DeMeo murió como vivió, rodeado de violencia, traicionado por aquellos en quienes alguna vez confió. Otra dudosa confesión lo vincula con la madrugada del 14 de marzo de 1980, cuando Peter Calabro conducía por una estrecha carretera en Saddle River, New Jersey. Era un detective del Departamento de Policía de Nueva York, especializado en crímenes de autos, pero esa noche su destino ya estaba sellado. Mientras su coche avanzaba lentamente, un hombre se ocultaba en la oscuridad, esperando pacientemente en un banco de nieve al lado de la carretera. Ese hombre era Richard Kuklinski, apodado el Hombre de Hielo, un asesino despiadado que afirmaba haber recibido el encargo de acabar con la vida de Calabro. Según él, Sammy Gravano le había proporcionado la escopeta recortada que utilizó para disparar. A las 2 de la mañana, él emergió de las sombras, apuntó al coche en movimiento y apretó el gatillo, destrozando la cabeza de Calabro con un solo disparo. El asesinato de Calabro no fue solo un crimen más en su interminable lista. Fue un acto rodeado de especulaciones y oscuras conexiones. Se decía que Calabro tenía vínculos con la mafia, que vendía información confidencial a la familia Gambino. 3 años antes, su esposa había muerto ahogada en circunstancias misteriosas, un suceso que muchos consideraron sospechoso y que alimentó los rumores de que Calabro no era tan inocente como pretendía ser. Cuando Kuklinski confesó el asesinato en 2003, después de décadas de sembrar terror, muchos lo tomaron como una mentira más de un hombre conocido por su tendencia a la exageración. Sin embargo, fue acusado y condenado por el crimen a pesar de que ya cumplía múltiples cadenas perpetuas. Las autoridades creyeron que la confesión era solo otra pieza en el rompecabezas de mentiras y verdades distorsionadas que conformaban la vida de Richard, una vida donde la muerte y la traición eran moneda corriente. Como cereza del pastel, como presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, Jimmy Hoffa resonaba en las calles y oficinas, una mezcla de esperanza para los trabajadores y temor para aquellos en el poder. Pero detrás de su lucha por los derechos laborales se tejían lazos oscuros con el crimen organizado, lazos que eventualmente sellarían su destino. El 30 de julio de 1975, Hoffa salió de su casa para asistir a una reunión con figuras de la mafia en el restaurante Matthew's Red Fox, en Michigan. No volvería jamás. La última vez que su voz fue escuchada fue en una llamada a su esposa, donde con un tono tenso mencionaba que nadie había llegado a la cita. Luego, el silencio. Richard Kuklinski, el infame Hombre de Hielo, años después se atribuiría el crédito de su desaparición. Alegaba que la mafia lo había contratado para eliminar a Hoffa, que su presencia representaba una amenaza insostenible para el control que ejercían sobre el fondo de pensiones de los camioneros, un fondo valorado en miles de millones. Según Richard, Hoffa fue secuestrado en Detroit, asesinado con una navaja de caza, y su cuerpo transportado hasta un desguace en Nueva Jersey, donde fue incinerado, compactado y vendido como chatarra a Japón. Sin embargo, las autoridades nunca tomaron en serio sus declaraciones. Su historia, por más detallada que fuera, siempre dejaba un rastro de incredulidad, una mezcla de realidad y ficción que envolvía a un hombre que ya se había ganado la reputación de fabricar mitos para alimentar su propia leyenda. Phil Solimene, un mafioso local, fue lo más cercano que Richard tuvo a un amigo. Esa amistad, sin embargo, se convirtió en su perdición.
Solimene, con la traición en la sangre, ayudó a las autoridades a orquestar una operación encubierta, presentando al agente Dominic Polifrone a Kuklinski como un cliente potencial. Polifrone, con el rostro de un criminal llamado Dominic Provenzano, le ofreció al asesino de ascendencia polaca un trabajo sucio, grabando la promesa de asesinato a cambio de dinero. Así llegó el final para el hombre de hielo. En 1986, una mañana cualquiera, mientras Richard y Bárbara se dirigían a desayunar, varios coches sin distintivos los rodearon. Las armas apuntaron directo a sus cabezas. En medio del caos, Pat Kane, el investigador que había tejido la trampa, se acercó a Bárbara, desconcertada y aterrorizada, y con frialdad le dijo: «Es un asesino». Al día siguiente, Kuklinski fue acusado de 5 asesinatos y en 1988 fue declarado culpable de 4 de ellos. Más tarde, su cuenta se incrementaría con 2 más, sellando su destino con cadenas perpetuas consecutivas. Su confesión, en 2001, vinculándolo al asesinato del detective Peter Calabro, fue solo un eslabón más en su cadena de crímenes. Para Pat Kane, Kuklinski había sido el verdugo de unos 300 hombres. Mataba cuando quería y a quien quería, sin contemplaciones. Los cargos presentados contra Richard parecían más un guión cinematográfico que una realidad tangible. 5 asesinatos, 6 violaciones de armas, intento de asesinato, robo y más. Todo se alineaba perfectamente con la imagen que Kuklinski proyectaba, una especie de villano sacado de las pesadillas de un país que ya no sabía distinguir entre la ficción y la historia real. Cuando lo arrestaron, encontraron que había acumulado sumas considerables en cuentas suizas y tenía una reserva para volar hacia ese país. Para él, la realidad era simplemente un juego que podía manipular a su antojo. Durante el juicio, sus antiguos cómplices, incluidos Percy House y Barbara Debner, se volvieron contra él, proporcionándole al jurado la narrativa que tanto anhelaban. El abogado defensor de Kuklinski intentó proyectar una imagen diferente, afirmando que su cliente no era más que un hombre que jugaba a ser duro, sin un historial real de violencia. Sin embargo, el jurado no fue tan fácilmente engañado. En marzo de 1988, Richard fue declarado culpable de los asesinatos de Smith y Debner, pero, en un giro macabro del destino, se libró de la pena de muerte. La ironía parecía sonreírle, otorgándole un castigo de al menos 60 años en prisión. No satisfecho con un solo juicio, se declaró culpable de los asesinatos de Masgay y Maliband, asegurándose de que nunca volvería a ver la luz del sol como un hombre libre. Y aunque confesó haber matado a Hoffman, los fiscales decidieron no perseguir más condenas, pues ¿qué sentido tenía sumar más años a una vida que ya estaba condenada a pudrirse tras las rejas? Durante su encarcelamiento en la prisión estatal de Trenton, Kuklinski se convirtió en una especie de celebridad macabra. Entrevistas, documentales y libros le dieron la oportunidad de narrar su versión de la historia. En su última entrevista, un psiquiatra forense diagnosticó que el asesino encarcelado padecía trastorno de personalidad antisocial y paranoide, como si alguna vez hubiera habido duda de ello. En octubre de 2005, Richard Kuklinski, conocido como el Hombre de Hielo, fue trasladado al Centro Médico St. Francis en Trenton, Nueva Jersey. Después de casi 18 años en prisión, su cuerpo finalmente comenzaba a traicionarlo, con un diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki que añadía un toque irónico a su existencia implacable. Aunque Richard, en su manera habitual de aferrarse a la vida, había solicitado que lo reanimaran en caso de un paro cardiopulmonar, su ex esposa Bárbara, en un último acto de control, firmó una orden de no resucitar. El hospital, en un gesto de cortesía que parecía más una burla del destino, la llamó una semana antes de su muerte para preguntarle si quería cambiar de opinión. Bárbara,
con la frialdad de alguien que ha soportado el peso de una vida junto a un monstruo, se negó. El 5 de marzo de 2006, a la edad de 70 años, Kuklinski finalmente encontró su fin. A petición de su familia, el patólogo forense Michael Baden revisó el informe de autopsia. Con la misma certeza con la que había acabado con tantas vidas, Baden confirmó que el infame asesino murió de un paro cardíaco. Su corazón, después de años de violencia y odio, simplemente se detuvo. Fue un psicópata de manual. Su pandilla creó métodos macabros para eliminar a cientos de personas y finalmente fue traicionado por su propia gente. Roy DeMeo y su método Gemini. El video sobre su historia lo tienes justo ahora en pantalla.